Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a comenzar con la sesión 2 de Introducción al Antiguo Testamento, pero como empezamos a ver la semana pasada, vamos a empezar con una introducción general a la Biblia y de por qué es importante hacerlo. Entonces vamos a orar primero para poner este tiempo en manos de Dios y después ya empezamos con la clase. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque podemos reunirnos así de, aunque sea de esta manera, por video, pero pues te pido que tú nos ayudes y nos enseñes lo que quieres que aprendamos y que podamos aplicarlo a nuestra vida, Señor, y vivir agradándote según lo que sabemos. Te damos gracias por este tiempo, pido por los hermanos que puedan también entender y que abra su entendimiento y que pues tú hables a través de mí para que ellos entiendan y aprendan lo que tú quieres. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir con una introducción general de la Biblia. Ya la próxima semana, ahora sí empezamos con el Pentateuco y con Génesis. Pero esta es una introducción general porque es importante entender bien por qué estamos estudiando la Biblia también. Y es que nos hemos enfocado en muchas cosas, menos en nuestro propósito. ¿Para qué es lo que estamos aquí? O sea, en la tierra. Y por eso debemos de enfocarnos otra vez en lo más importante que debemos de hacer. Y como cristianos, pues eso es conocer a Dios y entender a Dios, porque de la forma en que lo conocemos es como nos vamos a relacionar con Él. Mientras mejor lo conocemos, mejor va a ser nuestra relación, porque vamos a saber qué quiere, vamos a saber cómo agradarlo, y así le vamos a poder dar la gloria en todo. Y es lo que pues es nuestro propósito aquí, darle la gloria a Dios. Y entonces vemos en Jeremías 9, 23 y 24 que dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces lo que debemos de hacer pues, es entender y conocer a Dios. Y el mismo Jesús nos dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Pues Él mismo se revela por su palabra. O sea, nadie sabría la verdad ni cómo relacionarse con Él, pues si Él no hubiera tenido la iniciativa para darse a conocer. Entonces, eso es lo que Él hace. Y por eso la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Es lo que decimos que es fe porque creemos lo que dice y de conducta porque hacemos lo que nos dice. Entonces vamos a ver rápido algunas de las preguntas, bueno, las respuestas a las preguntas de la semana pasada, que decía algunas palabras, que es revelación. No sé qué han puesto ustedes, pero revelación es la comunicación de Dios con la humanidad. Y pues es a través de la historia, a través de la Biblia. El propósito de la revelación es que nosotros lo podamos conocer y tener una relación con Él. Y hay dos tipos de revelaciones. Una es la revelación general, que es pues la verdad general sobre Dios que vemos en la naturaleza, en la creación y en todo eso. Algo de los que nos habla el Salmo 19:1, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, ahí nos está hablando de, donde dice los cielos cuentan la gloria de Dios, pues es la revelación general de Dios. Y Romanos 1:18 en adelante también nos habla acerca de eso, de que Dios, los atributos invisibles de Dios se hacen visibles a través de su creación. Y quien no quiera creer en Dios, pues en realidad no tiene excusa, porque Dios también se revela por medio de esas cosas. Pero también tenemos la revelación especial, que esas son las verdades específicas sobre Dios, sobre su voluntad, sobre su plan de salvación que tenemos en la Biblia. Entonces, la revelación es como Dios se comunica con nosotros para que podamos conocerlo y tener una relación con Él. Después la otra palabra que venía era inspiración verbal. Esto significa que cada palabra de la Biblia
fue inspirada por Dios. Y esto se aplica a los manuscritos originales de los libros de la Biblia, pero no a las traducciones. Y eso nos lleva a otro punto, que la Biblia es infalible. O sea, nunca falla en lo que dice y en lo que promete. Y vemos muchos ejemplos dentro de la Biblia. Vemos que la Biblia nunca falla y siempre ha estado correcta en lo que dice. Incluso si lo ponemos con la ciencia, aunque la Biblia no pretende explicar la ciencia, tiene datos científicos que son correctos. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Bueno, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito nos enseñaban en la escuela que antes creían que la Tierra era plana. E incluso ahorita todavía algunos creen, pero en Isaías 40:22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, y Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Entonces ahí vemos que pues, no es plana. También me acuerdo que nos enseñaban en la primaria que la gente antes creía, como era plana, pues tenía que estar apoyada en algo, entonces era en una tortuga y en unos elefantes. No sé si les tocó ver ese dibujo que nos enseñaban en la primaria. Y era lo que decía la gente. Pero en Job 26:7 dice: Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada. O sea, ya desde Job nos está diciendo que la tierra está colgando de nada. Y luego también se empezó a decir los científicos de que no, yo digo que nada más hay quién sabe cuántas estrellas, y 80 y tantas, y luego no, son un poquito más porque empezaron a ver más lejos. Y así se llegó a decir que solo había como 1000 estrellas. Ahora ya se sabe que no se pueden contar. Jeremías 33:22 dice: Yo multiplicaré la descendencia de mi siervo David y la de los levitas, mis ministros, como las incontables estrellas del cielo y los granos de arena del mar. Entonces ahí ya nos dice que las estrellas del cielo son incontables. Entonces eso es donde vemos que la Biblia es infalible, o sea, lo que dice es verdad. Y eso es porque es inspirada por Dios. Entonces la inspiración verbal pues lleva por entendido de que no es un dictado, o sea, Dios no estaba ahí. A ver, Moisés, vas a poner en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. No es así, sino la inspiración verbal es como un dicho, como una supervisión, darle al autor para que él usara su propio estilo, su propio contexto, su propia cultura, sus palabras que él usaba. La otra palabra que venía hay que explicar era autoridad final. Y no significa que no tengamos otras autoridades, porque pues tenemos a nuestros padres o a nuestros jefes en el trabajo o al gobierno en nuestra vida, pero nuestros pensamientos y acciones se deben guiar por lo que dice la Biblia. Y hay 3 cosas fáciles que podemos hacer. O sea, si lo que vamos a hacer es bíblico, o sea, viene en la Biblia, pues lo hacemos. Si no es bíblico, o sea, que no viene en la Biblia, lo tenemos que examinar para ver si va de acuerdo con las otras cosas que dice la Biblia, para saber si podemos hacerlo o participar en eso. Porque hay cosas que no nos dice en la Biblia explícitamente si las puedes hacer. Y entonces eso es, si no es bíblico, se examina. Pero si es antibíblico, si hay cosas que sí van a ir en contra de lo que dice la Biblia, pues no se hacen. Entonces es bíblico, se hace. No es bíblico, se examina. Antibíblico, no se hace. Entonces eso es, la Biblia es nuestra autoridad final en eso. Y la otra palabra era iluminación, que ese es el proceso de entender lo que Dios nos dice en su palabra por medio del Espíritu Santo. O sea, cuando leemos la Biblia y pues oramos para poderla entender, la iluminación es lo que hace que la podamos entender. Luego las otras, bueno, la pregunta 3 y 4 era pues, para que la contesten cada quien o ahí en el grupo, para que las apliquen ahí a su vida y a la iglesia. Y la pregunta 2, que tiende por el término inerrante, es lo que vamos a ver hoy, acerca de las diferentes versiones y traducciones de la Biblia que hay. Porque si se acuerdan la semana pasada, cuando vimos, decía la Biblia sin error en los manuscritos originales. Entonces eso es lo que vamos a ver. ¿Qué significa con los manuscritos no originales? Y vamos a ver
La Biblia se escribió originalmente en hebreo, casi todo el Antiguo Testamento, porque no fue todo, y en griego el Nuevo Testamento. ¿Por qué les digo que el Antiguo Testamento no todo se escribió en hebreo? Porque hay unas partes en arameo, que son Daniel capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, versículo 28. O sea, son 5 capítulos de Daniel escritos en arameo. El libro de Esdras también, del capítulo 4, versículo 8, hasta el capítulo 6, versículo 18. Y luego otra vez algunos versículos del capítulo 7 de Esdras están en arameo. Y Jeremías 10, 11 están escritos en arameo. Entonces, todo lo demás del Antiguo Testamento está en hebreo y todo el Nuevo Testamento está en griego. Y esto es porque Daniel y Esdras escribieron casi al final al final del periodo del Antiguo Testamento. Nosotros los tenemos en la Biblia, Esdras casi bien en medio, pero Esdras fue ya al final. Y lo vamos a ver más adelante cuando lo veamos Esdras. Y Daniel también, ya fueron un tiempo más cercano a Cristo, que era uno de los idiomas que se hablaban ahí en esa región. Entonces, por eso esas partes están escritas en arameo. Entonces, la Biblia hebrea, que es a la que los judíos le dicen el Tanakh, que pues es como un acróstico con las letras de las palabras de lo que significan las partes de la Biblia. Ta, na, y luego la ka. Tanakh. La Ta es del Torah, que es la ley, los primeros 5 libros. La Na es de Nevi'im, que son los profetas, y la Ka es de Ketuvim, que son los escritos. Entonces los judíos por eso le dicen a su Biblia Tanakh. Y entonces es lo que está escrito: la ley, los profetas, los escritos. Y se fueron copiando a mano. Lo hacían los escribas. Dios inspira a Moisés. Moisés escribe a mano, pero pues necesitaban más copias de eso. Entonces los escribas iban escribiendo a mano. Y hay una versión hebrea de esos escritos a mano que se llama texto masorético. Es el que usan los judíos. Después, un grupo de 70 personas más o menos escribió también el Antiguo Testamento, lo tradujo al griego. Y esa versión se conoce como la Septuaginta, o sea, de 70, porque fueron 70 personas las que lo hicieron. La Septuaginta es el Antiguo Testamento, pero traducido al griego. Y a la Septuaginta, se le agregaron otros libros que ya estaban en griego también, y partes griegas a los libros que ya había, como Daniel y como Esther. Entonces estos libros son los que usan las Biblias católicas. Se han visto que tienen otros libros como Tobías, Judith y Sabiduría y todos esos son libros que ya estaban en griego. Entonces cuando hicieron la Septuaginta pues se los agregaron porque estaban en griego. Pero algo interesante es que también al libro de Daniel le agregaron otras partes en griego. Entonces Daniel tiene otros 2 capítulos extras y Esther tiene otros agregados también. Y algo interesante es que en la Biblia que usamos nosotros, Esther no se menciona la palabra Dios así explícitamente, pero en esas partes griegas sí se menciona. Entonces esa es la Septuaginta. Es una traducción al griego de la Biblia hebrea. Y después, en el año 382, se tradujo toda la Biblia al latín. Y eso se llama la Vulgata, porque pues el latín era considerado un lenguaje vulgar. Y se hizo en el año 382 después de Cristo. Y esa fue la que se usó, la Vulgata. Se empezó a usar así más comúnmente hasta la Edad Media, o sea, como hasta el año 1400. Entonces, estuvieron usando la Biblia en latín como por 1000 años, hasta que se empezaron a traducir a otros idiomas. Una de las más importantes es la traducción que hizo Martín Lutero al alemán, porque pues seguían leyendo la Biblia en latín, y entonces él dijo, pues la raza no habla latín, no la entiende. Entonces por eso les dicen lo que quieren y ellos creen, porque lo leen en la Biblia en latín, pero no la entienden. Y entonces él la tradujo al alemán.
Y entonces en 1569 se tradujo la Biblia al castellano por primera vez y se llamó la Biblia del oso, porque la escribió un oso. No, no es cierto. La Biblia del oso porque en la portada traía un dibujo de un oso comiendo miel. Esa Biblia del oso fue hecha por Casiodoro de Reina. Entonces ahí ya conocemos ese nombre. Que después esa Biblia del oso fue revisada por Cipriano Valera y entonces así sale la Biblia Reina Valera en 1611. Y esa Biblia se ha revisado en varias ocasiones y ahorita es una de las que más se usan, la Reina Valera, con la revisión de 1960. Pero fíjense desde cuándo se hizo. Desde 1611 y luego fue en español de España que se usaba allá. Entonces es de hace mucho tiempo. Y así recientemente empezaron a salir ahora nuevas versiones, como la nueva versión internacional, nueva traducción viviente, empezaron a salir muchas versiones. ¿Y qué es lo que pasó? Pues la gente que estaba acostumbrada a la Reina Valera empezaban a leer esas y lo decían, están mochas, les quitan cosas. Entonces vamos a ver, están mochas y les quitan cosas. Vamos a ver 1 Juan 5:7. Y entonces, si nos la sabemos en la Reina Valera, porque como les digo, la Reina Valera es la que ha estado desde hace mucho tiempo, es la que nos han enseñado los versículos, es con la que nos los aprendemos, entonces es como que la que tenemos más de memoria, más en mente, y por eso nos le cambian tantito y ya creemos que está mal todo lo demás. Y vean, en la Reina Valera 60, 1 Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y entonces lo leemos en la nueva versión internacional y nada más dice tres son los que dan testimonio. Y entonces la gente que se estaba acostumbrada a la Reina Valera dice, no, la nueva versión internacional está mocha, y niega la Trinidad porque la está quitando ahí. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan? La Biblia fue escrita en manuscritos. Entonces escribieron el original, de ahí copiaban otro, el original se perdió y ahí seguían copiando. Se iban perdiendo los manuscritos más antiguos y entonces de lo que se tenía es del que se basa Reina y Valera para escribir la Biblia que tiene. Entonces en 1947, o sea hace poquito, teniendo en cuenta pues lo largo que es el proceso, se encuentran los rollos del Mar Muerto. Estos estaban ahí pues, en el Mar Muerto en unas vasijas de barro y se encuentran manuscritos más antiguos, como de casi 100, del año 100, o sea, poquito después de la era en que vivió Pablo y todos ellos. Entonces son manuscritos más antiguos y se ve, por ejemplo, que 1 Juan 5:7 es nada más el versículo así, 3 son los que dan testimonio, no tiene lo demás. Entonces, ¿qué pasó? Pues los escribas a veces ponían notas, así como nosotros ahora tenemos las Biblias de estudio, si las han visto que vienen los versículos y unas notas al lado o abajo, los escribas a veces ponían notas, las iban poniendo al lado. Entonces aquí, en ese versículo es lo que se cree que pasó. El versículo original era 3 son los que dan testimonio y algún escriba puso el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo como nota. Y con el paso del tiempo se fue incorporando la nota como si fuera parte del texto y así la siguieron copiando después. Pero ¿por qué la copiaron en ese entonces? Pues era el año 100 después de Cristo, era cuando empezaba a salir los gnósticos, que ahora los escuchamos y creemos que son cosas nuevas los gnósticos, pero están desde esa época y pues ellos negaban la Trinidad. Entonces estos escribas pues han de haber puesto esa nota para hacer un punto fuerte acerca de la Trinidad. Y entonces
se fue incorporando ese texto que era una nota explicativa, se fue incorporando al texto, pero no era parte original. Y entonces lo que pensamos ahora es de que no, que la nueva versión niega la Trinidad porque quita eso, pero es que simplemente no está en los manuscritos que se encontraron, que son más antiguos. La nueva versión internacional no niega la Trinidad porque hay otros, o sea, la Trinidad no depende solamente de ese versículo, hay otros como Mateo 28, 19, Lucas 3, 22, Hechos 1, del 2 en adelante, Apocalipsis 4, 8, 1 Pedro 1, 2, o sea, hay muchos versículos que hablan acerca de la Trinidad y si vienen en la versión internacional, o sea, si en verdad negara la Trinidad, pues no los tendría, quitaría todos. Entonces, por eso pasa ahí. Otro ejemplo que tenemos es Mateo 6:13. Mateo 6:13 lo leemos en la Reina Valera, y es el final de la oración del Padre Nuestro, y dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Lo leemos en la Nueva Versión Internacional, y dice: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y otra vez la gente se asusta. Le quitan la doxología y la alabanza a Dios porque la Nueva Versión Internacional no quiere alabar. Pero no es eso. Lo leemos en Lucas 11:4 en la Reina Valera y dice, es la misma parte, Lucas 11:4 en la Reina Valera: perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tampoco la tiene, pero esa es la Reina Valera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues era común también agregarle una doxología. O sea, una doxología es darle gloria a Dios, una alabanza a Dios. Era común agregársela a las oraciones. Y pues como esta es una oración, pues alguno de los escribas ha de ver, no, pues vamos a ponerle una doxología ahí para que se termine la oración, pero no significa que las otras se la hayan quitado. Entonces, eso es lo que pasa a veces. Y son esas cosas pequeñas, pero no cambian el mensaje de la Biblia, porque hay muchas otras doxologías, hay muchas otras versículos que hablan de la Trinidad, y todo el mensaje de la Biblia es el mismo. Y una de las cosas importantes es que cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, fue que eran manuscritos bien antiguos, pero traen el mismo mensaje. O sea, casi todo estaba igual, es nada más por algunas cosas así, anotaciones o una coma, cosas bien pequeñas que cambió. Y el mensaje, ya cuando se encontraron los manuscritos más antiguos, es el mismo mensaje, el mensaje no cambia, y a eso se le llama la doctrina de la preservación. O sea, el Espíritu Santo también ha estado presente en estas traducciones, versiones, para que el mensaje no cambie. Entonces podemos usar todas estas versiones de las Biblias. Yo normalmente uso 3 cuando estudio, cuando preparo las predicaciones, y a veces es lo que les digo a los hermanos de la iglesia. Estamos leyendo toda la Biblia y leemos varios capítulos por semana, y a veces nos toca leer uno por semana. Entonces les digo, leanlo en 3 diferentes versiones para que son capítulos nada más, no se van a cansar. Leanlo en 3 diferentes versiones para que vean en realidad y compárenlas y qué es lo que quiere decir. Es malo enfocarnos nada más en una versión y creer que esa es la Biblia o que esa es la única versión inspirada, porque hay gente que así piensa. Acá en Estados Unidos hay unos que son así, el grupo de King James Only, y nada más la King James es la versión inspirada. Lees cualquier otra versión y dicen que esa no es la Biblia, pero pues la versión King James pues es una versión también, no es la original. Tampoco. Lo inspirado por Dios son los manuscritos originales, que ya no tenemos. Y de ahí pues fueron saliendo estas traducciones. Pero como les digo, está la doctrina de la preservación, que es el Espíritu de Dios obrando también para que se puedan mantener el mismo mensaje. El mensaje es el mismo, el mensaje no cambia en la Biblia. Entonces yo uso la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Es parecida a la Reina Valera, pero tiene lenguaje más nuevo. O sea, ya no usa vosotros ni sabéis, palabras de esas que
Ni siquiera son palabras que usamos acá, son palabras que usan en España, por eso está así. Reina y Valera eran españoles. Entonces yo uso la Nueva Biblia de las Américas, es parecida a la Reina Valera. Esas son traducción palabra por palabra, van traduciendo cada palabra, así como viene en el hebreo y el griego. Está también la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, que esas son idea por idea. Por eso a veces se ve como que está más diferente, porque a veces al cambiar palabra por palabra no le vas a entender qué es lo que quería decir exactamente el original. Entonces ellos traducen no la palabra por palabra, sino la idea. Y es idea por idea. Y luego también está, por ejemplo, la traducción en lenguaje actual. Ese también es útil para saber qué quiere decir, pero ese es más una paráfrasis, o sea, no es ni palabra por palabra ni idea por idea. Entonces pueden usar cualquiera de esas versiones para su estudio, para entenderle más. Si quieren una Reina Valera más nueva, está la Reina Valera actualizada, que es la hicieron en el 2015 y esa fue hecha por la editorial Mundo Hispano. También es una buena traducción, es la Reina Valera con lenguaje más actual. Y pues también en 1 Juan 5:7, por ejemplo, esa Reina Valera actualizada nada más dice, porque 3 son los que dan testimonio. Pero esa te viene abajo una explicación de lo que les acabo de decir, porque algunas otras versiones traen ese pedazo extra. Entonces la Reina Valera actualizada también es una buena versión que pueden usar, y esto es siempre pues para entender y para poder saber qué es lo que Dios nos quiere decir en realidad, y poder entender, porque pues si no sabemos hebreo y griego, pues es mejor usar algunas de estas traducciones. Y también hay una app que yo se la había pasado a mi papá, no sé si todavía la tenga él, si la tiene, una que se llama My Bible. Ahí le piden que se las enseñe, y si ya no la tiene, me dejan saber para yo mostrarles en la próxima semana qué es y cómo la pueden usar. Pero es una Biblia, bueno, varias versiones de la Biblia, pero trae diccionarios y se separa las palabras, y entonces le puedes picar a cada palabra y te dice qué palabra es en hebreo o en griego, y te viene el significado de la palabra y cuándo se usa, en qué versículo se usa, para que le puedan entender más. Entonces ahí le preguntan a mi papá, y si ya no la tiene me dicen, y yo les explico rápido en la próxima clase. Entonces nos vemos la próxima semana, y no hay tarea, pero sí les voy a dejar el escrito con la guía para que vayan viendo qué es lo que les estaba diciendo, y para que no se les pierda, y para que puedan seguir con los versículos ahí, y ustedes los usen también para estudiar aparte. Entonces nos vemos la próxima semana. Ya vamos a empezar con el Pentateuco ahora sí, y con Génesis. Que Dios los bendiga. Nos vemos.